Muy buenas tardes a todas y a todos. Hoy voy a dictar la segunda clase teórica de la diplomatura. Quiero agradecer por lo que estuvieron trabajando, lo que estuvieron enviando por correo, el tema de los formularios. Francisco ya el jueves pasado les explicó los trabajos en los cuales, o las actividades en las cuales tuvieron más dificultad, pero en general estuvieron todos muy bien. Eh, no hay, no había respuestas correctas en el tema de expresar la lógica como ustedes pudieron ver. Entonces, bueno, por eso Francisco hizo toda una explicación detallada. Hoy vamos a avanzar con la parte teórica de lo que son las estructuras de control, pero antes a mí me gusta hacer un repaso de las definiciones más importantes de la clase anterior para que ustedes tengan una idea de cuáles son, de la parte teórica, lo más importante que tienen que ir asimilando y incorporando en las definiciones diarias de su trabajo y de su diplomatura y de su entorno del software. Primero que nada, lo que es un sistema. Un sistema siempre tienen que recordar que es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí con un cierto orden y organización para cumplir una función específica. Por eso están las relaciones y las flechitas. Pero esa es la definición. Si ustedes visualizan este gráfico, les está direccionando, digamos, la definición de sistema. Y sistema, recuerden que es cualquier sistema, no sistema informático. Cualquier sistema. Yo en la clase anterior les había hablado de lo que es un sistema en un vehículo o un sistema del cuerpo humano. Son todos conjuntos de elementos que tienen una orden o una organización y que se relacionan entre sí para cumplir una función determinada. Esa es la definición de sistema. Ahora, un sistema informático es la misma definición, pero aplicada con ciertas características, lo que involucra el hardware, el personal y el software. Entonces, un sistema informático, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite almacenar y procesar información. Entonces, si lo relacionamos con la otra definición, es un conjunto de hardware, software y personal informático que se relacionan entre sí todos con un orden o una organización determinada para poder cumplir con un determinado objetivo o una determinada función. Esas son cosas importantes de sistemas que tienen que saber. Si yo estoy trabajando en un sistema y de repente me encuentro con que un elemento no le encuentro función, o no le encuentro funcionalidad, o no se está relacionando con ningún otro elemento de mi sistema, tengo que empezar a evaluar si realmente forma parte de ese sistema o si lo puedo excluir. Pero una de las condiciones es que si hay un elemento dentro de un sistema, se tiene que relacionar con los otros elementos del sistema. Y la otra definición importante que vimos fue la de algoritmo. Un algoritmo, las características que tiene que tener es que tiene que ser preciso, lo que significa que tiene que tener un orden en la realización de cada paso, tiene que estar específicamente definido. ¿Qué significa definido? Que si yo lo ejecuto a este algoritmo, la cantidad de veces que yo lo haga, y siempre que ingrese los mismos datos, me tiene que tirar el mismo resultado. Tiene que ser finito, tiene que empezar y terminar, tiene que ser correcto. Si yo digo que mi algoritmo suma dos números, no los puede multiplicar, los tiene que sumar. A eso se refiere con ser correcto. Y la particularidad del algoritmo es que es independiente del lenguaje y del medio. Esto también es importante que se acuerden, cuando hacemos algoritmos,
es un papel, un boceto o una aplicación, y después yo a eso lo voy a poder traducir en el lenguaje que yo lo necesito. En este caso lo vamos a ir traduciendo y programando en lo que es Java. Esas son las definiciones que yo quiero que recuerden de la clase anterior. En esta clase nos vamos a interiorizar con lo que son las estructuras de control. Las estructuras de control, algunas ya las empezaron a ver con Francisco, las que más se utilizan y las que vamos a ver son las secuenciales, selectivas o de decisión, y las repetitivas. En cuanto a las estructuras secuenciales, por definición, es una secuencia de pasos donde la característica es que la salida de una acción es la entrada de la acción siguiente. En la pantalla pueden ver un ejemplo simple de lo que es un algoritmo secuencial. En este caso, inicia, hace un algoritmo para calcular el descuento de un producto, establece dos variables, precio producto y el porcentaje del descuento que yo le quiero aplicar a ese producto. Entonces, guarda en otra variable la multiplicación del precio del producto por el descuento, que ahí voy a tener el descuento que yo le tengo que hacer a ese producto, y en la siguiente acción resto el precio del producto menos ese descuento que calculé y lo guardo en un nuevo precio. Como pueden ver, es un paso abajo del otro, no hay ningún tipo de bifurcación, no tuve que tomar ninguna decisión, esto inicia y termina con una serie de pasos secuenciales, como bien lo dice su nombre. Por supuesto que esto es lo más simple y es lo que a veces menos se usa. Si bien el todo de un algoritmo, y de un algoritmo grande en donde está y donde tiene adentro incorporado varias subrutinas o varios procesos o varios, es una estructura de control secuencial, y un algoritmo corto secuencial es por ahí medio raro de encontrar, pero al principio es lo que vamos a hacer. ¿Cuáles son las que estuvieron viendo en la clase anterior con Francisco? Empezaron a ver todas las estructuras de control selectivas o de decisión. Hay tres tipos de estructura de control de este tipo de las selectivas. La alternativa simple, que es la que podemos ver en la pantalla. ¿Qué es lo que implica esta alternativa simple? Se utiliza cuando yo necesito que se haga una serie de acciones si se cumple una condición. En este caso ustedes pueden ver que es prácticamente el mismo ejemplo del anterior, con la particularidad que le agrega un if, porque está preguntando si realmente se necesita hacer ese descuento. Entonces, declara las dos variables, la del precio, la del descuento, y una variable booleana, porque esa es otra particularidad que tienen las estructuras de control selectiva. Evalúan una condición booleana, en lo cual yo puedo determinar si es verdadera o falsa para saber cuál es el camino que yo voy a hacer. Sí, en este ejemplo, tiene descuento, lo declaré como verdadero. Y en el if pregunto si tiene descuento, es verdadero, con el igual igual. Como es verdadero, va a entrar a esa estructura, va a calcular el descuento y va a salir. ¿Por qué se le dice alternativa simple? Porque si se cumple esa condición, se realiza una serie de acciones. Pero si no se cumple, sigue con la línea del código y no realiza nada. Por eso es solamente que aparece un if. En el caso, si seguimos con este ejemplo de alternativa simple, podemos ver que puede entrar a la estructura de control. En el caso de la izquierda, podemos ver que está evaluando
un valor entero 5 que está preguntando si ese valor es menor que 10. Como es menor que 10, va a entrar y se va a ejecutar ese bloque de código y después va a seguir con el código. Si yo preguntara otra condición, estuviese preguntando si ese valor test es mayor que 10, no se va a ejecutar ese bloque de código porque no cumple con la condición y va a salir y va a seguir va a seguir con el código. Eso es la alternativa simple. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero que, si no se cumple una condición y hago una serie de pasos, que haga otra cosa, que haga una cierta cantidad de acciones? Entonces es la alternativa doble. Aparece el else, que ustedes también ya lo estuvieron viendo con Francisco el jueves en un par de ejemplos. Como se puede ver en la pantalla, va a iniciar, se van a declarar variables, se va a establecer una condición en la cual se va a verificar si es verdadera o falsa. Si es verdadera, va a realizar una secuencia de acciones o se va a ejecutar un bloque de código. Y si es falsa, también se va a ejecutar otra serie de pasos o secuencia de código. Esa es la diferencia, que yo puedo usar los dos caminos de la bifurcación para ejecutar código. Como se puede ver en el ejemplo, es igual al anterior, yo establezco una variable booleana en verdadera. Si entra a esa estructura, en este caso está determinada como verdadera, va a calcular el precio del descuento, va a poner el nuevo precio con el descuento, y ahí me va a imprimir que el nuevo precio es tal. Si no, y ahí es cuando aparece el else, me va a mostrar por pantalla, me va a imprimir un mensaje que en este caso no necesito o no aplica el descuento. De nuevo, esto es otra de las alternativas de las estructuras de control selectivas. Cuando yo quiero que se realicen bloques de código tanto para cuando es una condición que es verdadera como para cuando es una condición que es falsa. Todos, todos estos ejemplos y todas estas estructuras que les estoy explicando, con Francisco lo van a aplicar y lo van a ver específicamente en Java. La parte teórica yo siempre les tengo que hablar de algoritmos, porque ustedes tienen que tener su boceto, se tienen que acostumbrar, es una muy buena práctica. Ustedes para cosas sencillas como son algunas de estas soluciones a problemas, ustedes tengan un algoritmo hecho para tener un boceto, para tener un machete, como se le dice, pero es buena práctica que tengan su algoritmo porque a veces se van a encontrar que lo van a tener que programar en varios lenguajes y el algoritmo, la lógica de la resolución de ese problema no cambia. Por eso yo les muestro, más allá de que vamos a ver la sintaxis en Java, les muestro siempre cómo pueden resolverlo tanto en lo que es pseudocódigo como en lo que es el diagrama de flujo. Lo tienen que saber que existe esta herramienta y que hay aplicaciones que a mí me ayudan a desarrollar un algoritmo, no programa. El algoritmo, de nuevo, la lógica también me ayuda a resolver un problema y que me va a establecer el cómo voy a resolver ese problema. ¿Qué pasa cuando tengo más de una alternativa? ¿Qué pasa cuando yo no tengo solamente verdadero o falso, sino que tengo varias opciones que el usuario o la persona que ejecuta el programa puede elegir? Aparece, perdón, en las alternativas dobles, este es un ejemplo de sintaxis en Java. Ustedes pueden ver con el if, esto no voy a hacer tanto hincapié porque con Francisco lo van a ver mejor y en más profundidad, pero lo que estoy preguntando acá es por un password, un usuario y una contraseña. Con un if estoy preguntando si el usuario que ingresó
es igual al usuario que tengo en base de datos, y si el password que me está ingresando el usuario es igual al password que tengo guardado en base de datos. Si entra a este if porque estas dos condiciones, las dos se cumplen, porque en el medio estamos utilizando dos ampersand, que es el AND, y es la estructura de control que estoy utilizando, y el condicionamiento, perdón, el ampersand, entonces esto significa que se tienen que cumplir las dos condiciones. Si hubiera puesto dos barras verticales, estoy diciendo que se puede cumplir o una o la otra. En este caso, yo estoy diciendo dentro del if que se tienen que cumplir las dos condiciones juntas para que pueda entrar a esa parte de la estructura del algoritmo. Y imprimirme ingreso correcto. En el caso de que no se cumpla, está el else, en donde simplemente voy a imprimir por pantalla que el usuario o el password son incorrectos. Esa es pueden ver ahí la sintaxis de una estructura if, else, en donde, ¿qué es lo que tienen que tener cuidado? El tema de abrir, cerrar las llaves y los puntos y comas. Pero eso, bueno, con la práctica, y Francisco se lo va a explicar mucho más en detenimiento. Como les decía antes, puede pasar que tengan más de dos o de una condición para cumplir. Existe una alternativa, una estructura de selectiva de decisión que se llama alternativa múltiple. Y bueno, de nuevo, se utiliza cuando yo tengo más de una expresión para evaluar. ¿Cuándo conviene utilizar este tipo de estructura múltiple? Que yo la puedo solucionar con los distintos. Pero cuando yo conozco la entrada posible de mi algoritmo, puedo utilizar este tipo de alternativa múltiple, que son las llamadas switch con case, o según sea, o en caso de. Es muy útil, pero siempre y cuando, de nuevo, yo sepa cuáles son las opciones, las alternativas que puede llegar a usar o a ingresar mi usuario. Si no, se puede complicar. Entonces, empieza el algoritmo, se evalúa en una expresión, y según sea el valor que me está ingresando, yo puedo ejecutar diferentes bloques de código. Esta es la representación en lo que es diagrama de flujo. Y yo les muestro una de las formas de resolver, por ejemplo, la entrega de una medalla, según sea cómo llegó esa persona a la meta. Yo la puedo representar de manera con if y else. En este caso, realizo un inicio, establezco un valor entero con una posición de llegada, que en este caso particular digo que es 3, que llegó tercero. Entonces yo lo puedo hacer con if anidados. Puedo decir que si la posición de llegada es igual a 1, entonces entregar la medalla de oro. Si no, si la posición de llegada es igual a 2, entonces entregar la medalla de plata. Si no, si la posición de llegada es igual a 3, entonces entregar la medalla de bronce. Si no, entregar la mención especial. Esta es una forma de resolver las alternativas múltiples con los diferentes bloques de código. ¿Qué pasa? Cuando son bloques de códigos chicos dentro de cada una de las decisiones, se resuelve de manera simple. Ahora, cuando los bloques de código se empiezan a incrementar, empiezo a poder tener problemas para definir y para cuidar el proceso. Se me pueden mezclar. Puedo cerrar un if antes de tiempo, entonces, o no se me puede llegar a ejecutar si no lo pienso bien. Entonces, cuando yo medianamente sé la variable de ingreso, la constante que yo voy a evaluar, puedo resolverlo de otra forma con el switch y estableciendo los casos que se me pueden dar. Entonces,
La manera alternativa que nos ofrece lo que es la alternativa múltiple es, en este caso de nuevo, establecemos un valor entero con una posición de llegada 3. El switch lo que hace es evaluar la condición de entrada, pregunta qué valor tiene, y va evaluando a dónde y en qué bloque de código va a ingresar. ¿Es igual a 1? No. ¿Es igual a 2? No. ¿Es igual a 3? Sí. Entrega la medalla de bronce. Default, esto también aparece, entregar una mención de participación, si en este caso el usuario me ingresara que llegó décimo, por ejemplo. Una de las cosas importantes es esto del default. En este caso está representado con el último else, y en el algoritmo también evaluando todas las condiciones, la última siempre tiene que existir, o siempre es recomendable que exista un default. ¿Por qué? Porque si yo tengo una expresión que no encaje en ninguna de esas condiciones de comparación, no me va a entrar y no va a funcionar el algoritmo y posiblemente tenga un problema en la ejecución de mi código. Entonces, siempre tienen que tener cuidado y tener en cuenta que tiene que aparecer lo que es el default o el último else para que no tengan ningún problema. Sobre todo cuando piden que ingrese un dato. En lo que es sintaxis Java, este es el ejemplo de switch, en donde, entre paréntesis, se pone la elección, en este caso está sacado de un algoritmo que calcula el área de cada una de unas figuras geométricas. Entonces, yo anteriormente puedo preguntar el área de qué figura quiero calcular, y una de las cosas que también tienen que tener en cuenta, sobre todo cuando evalúan una condición que puede ser texto, es que tienen que especificar hasta cómo escribirlo. Porque si yo en este caso en la elección tengo círculos con mayúscula o con acento, no me lo va a evaluar. O tengo que cuidar ese tipo de condición. Si son números, no pasa nada. Ahora, si yo tengo texto para evaluar, tengo que tener cuidado. Entonces, en la sintaxis se evalúa la condición, se empieza a utilizar el case. Si es círculo, va a ingresar. Siempre tengo que tener los dos puntos, y en el bloque de código, por supuesto, tener en cuenta los puntos y comas. Y utilizar un break, que significa que cuando termine acá no siga evaluando, sino que salte y termine con ese código. Y de nuevo, una vez que yo evalúo, que establezco todas las condiciones, cada uno con su bloque de código y cada uno con su break, al final no me tengo que olvidar de poner el default, que es lo que me va a permitir a mí que siempre entre y ejecute algún tipo de bloque de código. Entonces, en el default, lo que estoy diciendo es que no se introdujo una figura correcta, pero le estoy mandando un mensaje a mi usuario. Entonces ahí, de última, se va a fijar si lo escribió mal, o si sí o sí tiene que ejecutar ese bloque de código, ver qué pasó. De nuevo, esta estructura es muy útil cuando yo sé qué es lo que me puede llegar a ingresar un usuario. Yo no puedo trabajar con un switch o con un case para pedirle al usuario ingrese un número entero, porque imagínense que tendría que evaluar del 1 al infinito, no sirve. Esto sirve cuando tengo una cantidad de elecciones reducidas o finitas, manejables, que yo puedo evaluar y comparar con alguna variable que me esté ingresando mi usuario. Esas son las tres alternativas que yo puedo, eh, utilizar, lo que es la simple, doble y múltiple. Algo ya estuvieron viendo
¿Qué pasa cuando yo necesito durante un proceso o durante la resolución de un algoritmo repetir un bloque de código n veces o determinada cantidad de veces? Aparecen las estructuras de control repetitivas. La primera que vamos a ver es el mientras o el o while. ¿Qué es lo que la característica de este tipo de estructuras repetitivas? Van a establecer, siempre tenemos que tener una condición a evaluar, vamos a tener instrucciones y vamos a tener que cuidar una condición para determinar cuándo yo voy a salir o voy a terminar de ejecutar ese bucle. Porque si yo tengo una condición que no cambia nunca y no sale nunca de ese bucle, se me va a repetir esa estructura o ese while o cualquier estructura que se utilice infinitas veces y no va a salir nunca de esa condición, no va a salir nunca de esa estructura y se me va, hablando a la vieja escuela, se me va a romper el código. Entonces son las cosas que yo tengo que tener en cuenta a la hora de armar este tipo de estructuras. Tengo que tener una variable para una condición para evaluar, para saber si entra o no entra a esa estructura de control. Tengo que saber que se va a repetir la cantidad de veces que yo defina mediante esa condición, y tengo que ver que esa condición en algún momento cambie para que pueda salir de ese bucle y no hacerse un bucle infinito. Cada repetición del bucle se llama iteración. Entonces yo puedo establecer o puedo saber, si quiero, cuántas veces o cuántas iteraciones tiene un bucle mediante un contador, por ejemplo, si yo quisiera establecer. Ahora, un bucle también se puede denominar lazo o loop, que es lo que les decía recién, que tienen que tener cuidado de que no se les repita infinitas veces. Principal característica del while. El while evalúa la condición. Si la condición se cumple, va a realizar todas las instrucciones de ese bucle y va a volver a preguntar y va a ejecutar esas instrucciones la cantidad de veces que se cumpla o mientras se cumpla esa condición. Cuando la condición dejó de cumplirse, sale por el no, como pueden ver a la derecha, y sigue con el código. Un ejemplo simple de algoritmo es que realizo el inicio, entonces establezco una condición booleana diciendo que el tanque lleno es falso, entonces pregunto, ¿el tanque lleno es igual a falso? Sí, entonces entro y lleno tanque. Vuelvo a entrar y pregunto, ¿y cómo el tanque va a estar lleno en algún momento? Va a salir de ese bucle y va a seguir con el código establecido. Vamos a... Bien, entonces eso es lo que estábamos viendo sobre la estructura while. En lo que es la sintaxis Java, este es un ejemplo simple de una evaluación de una condición en donde está preguntando si un número es menor que 10, imprima un mensaje y le sume al número que estoy evaluando en 1. Entonces va a llegar un momento que ese valor no va a ser, no va a cumplir con la condición del while y se va a dejar de ejecutar. Una de las cosas que yo tengo que tener en cuenta a la hora de establecer esa condición es cuántas veces yo necesito que se ejecute ese código. Porque
De eso va a depender si yo pongo en este caso, un menor que 10, o si yo necesito que se ejecute 11 veces, voy a tener que utilizar un menor o igual. ¿Por qué? Porque yo tengo mi numloops en 0. Entonces va a preguntar, ¿es menor a 10? Sí, va a entrar, va a imprimir mi mensaje y va a incrementarlo en 1. Entonces va a ingresar en ese while cuando, cuando la variable sea igual a 0, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 es la 10ª vez que entra. Entonces, en ese while va a entrar 10 veces, de 0 al 9. Cuando la condición llegue a 10, 10 no es menor que 10. 10 es igual a 10. Entonces ahí ya no va a entrar y va a salir de esa estructura de código. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Y otra de las cosas que tienen que saber es que a lo mejor yo quiero imprimir, por tirar un ejemplo, los números pares entre 0 y 100. Entonces yo puedo establecer como condición que el número me arranque en 0, que la condición sea menor o igual a 100, para que al 100 me lo tenga en cuenta, porque yo quiero imprimir los números pares entre 0 y 100, entonces quiero que lo pregunte, y puedo, para imprimir cada 2, de nuevo, este es un ejemplo simple, en vez de sumar de a 1, voy a ir sumando de a 2. Entonces, cuando yo sumo de a 2, va a ingresar y va a imprimir un mensaje cada 2 números, entonces voy a poder consultar los números pares. Por decir, voy a imprimir un mensaje de los números pares. Lo que les quiero decir con esto es que este contador yo lo puedo incrementar en la cantidad de números que yo quiera, en 1, en 2, en 3, o lo que sea. Incluso yo puedo ir de manera decreciente. Puedo decir que eh, este número establecerlo como variable en 100, preguntar hasta que ese número sea mayor que 0 y ir decrementando el valor en la condición. Entonces esa es otra forma de trabajarlo, de manera creciente, de manera decreciente. De nuevo en Java, esto lo van a ver mejor con Francisco, pero no tengo que olvidarme de los puntos y comas cuando termino una línea de código, y cuando se abren y cierran las estructuras siempre se trabajan con las llaves. El otro tipo de estructura repetitiva que vamos a ver y con la cual vamos a trabajar es el do while. ¿Cuál es la principal diferencia entre el while y el do while? El while primero evalúa la condición y después ejecuta si se cumple el bloque de código. En el do while, primero ejecuta, luego pregunta o ve si se cumple la condición y vuelve a ejecutar esas series de acciones y se vuelve a cumplir con la condición. Entonces, la diferencia entre el while y el do while es que en el do while, sí o sí, mis acciones o mi bloque de código dentro de esa estructura se van a ejecutar por lo menos una vez. ¿Cuándo yo puedo utilizar esto? Cuando yo necesito evaluar una condición que ingresa mi usuario, por ejemplo. Entonces, yo ahí en la serie de acciones pregunto que ingrese, que ejecute una serie de acciones. Si le pido que ingrese un valor, que yo lo puedo establecer como verdadero o falso, según sea, o 1 0, si yo necesito que sea salir de las acciones realizadas, entonces que me ingrese un 0, entonces si es 0, va a salir, si es verdadero, va a volver si no es 0, va a volver a ingresar a la parte de las acciones del bloque de código. Pero, como se puede ver en el algoritmo que está a la izquierda, por ejemplo, yo establezco una condición, una variable booleana, que se llama llegada colectivo,
que esté en falso. Entonces yo estoy esperando en la parada, yo ya estoy realizando la acción. Si, pregunto, el colectivo llegó o la condición de colectivo sigue en falso, sigo esperando. Voy a seguir esperando y voy a realizar esa acción una cantidad de veces hasta que llegue el colectivo, la condición de colectivo, de llegada del colectivo pase a true y voy a salir de ese algoritmo. Pero, principal diferencia de while y do while. While pregunta, ejecuta, y el do while ejecuta y después pregunta. Siempre, de nuevo, tenemos que tener cuidado en lo que es las condiciones que me van a ayudar a mí a salir de ese bucle. Este es un ejemplo de sintaxis en Java, en donde se puede ver que yo declaro una variable entera con i igual a 0. Primero, imprimo un mensaje donde digo que el valor de i es 0, en este caso. Lo incremento, pregunto, ¿i es menor que 5? Sí. Vuelvo a imprimir, en este caso me va a imprimir 1, y me va a sumar en 1. Vuelvo a preguntar, y así sucesivamente hasta que i llegue a 4. De nuevo, tengo que ver siempre cuántas veces necesito que yo se ejecute, yo necesito que se ejecute el código, porque la comparación depende de si yo pongo un i menor a 5 o i menor o igual a 5. Esas son cositas que, bueno, que vamos aprendiendo con la práctica. De nuevo, primero se ejecuta, después evalúa la condición y vuelve a realizar el código si se cumple y se sigue cumpliendo esa condición. La única diferencia y principal diferencia con el while, entre while y do while en Java, es que al final de la condición lleva un punto y coma. De nuevo, esto yo se los muestro, pero lo van a empezar a trabajar de manera más en profundidad y con ejercicios con Francisco. La última estructura de control que vamos a ver es el for. El for es muy útil, es un poquito más complicado a la hora de la definición, no de la ejecución, porque en la ejecución yo en el for me quedo tranquila de que sí o sí en algún momento va a salir, porque ya las condiciones declarativas están al inicio de esta estructura. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Una declaración de dónde arranca, hasta cuándo se va a ejecutar y el incremento o decremento de esa variable. Entonces, en este caso de este algoritmo, el for va a ir con un entero rueda igual a 1, mientras rueda sea menor o igual a 4, y incrementa rueda en 1, porque me está poniendo rueda más más. Entonces, ahí lo está incrementando en 1. Entonces, por primera vez ingresa, rueda vale 1, va a volver a ingresar, se va a volver a ejecutar, va a inflar la rueda por segunda vez, por tercera vez y por cuarta vez. ¿Por qué me entró en la cuarta? Porque ahí yo establecí que la condición sea que el for se ejecute mientras rueda sea menor o igual a 4. Si yo solamente hubiera puesto el igual, hubiera entrado hasta el 3. Porque obviamente 4 no es menor que 4, 4 es igual a 4. Esta es la última estructura repetitiva de las más comunes que podemos encontrar. En el momento de definirlo como un diagrama de flujo, se puede ver que en un bloque se establecen el inicio, la condición de esa variable y el incremento o decremento. De nuevo, si yo puedo poner acá que el entero se inicialice en 100,
que la condición sea mientras sea menor a, mientras esa condición sea menor a alguna condición, y rueda, en vez de ponerle más, puedo ponerle menos, y ahí va a decrementar. O incluso, de nuevo, puedo poner rueda más 2, o rueda más 3, la cantidad de incremento que yo le quiera dar. Por lo general se pone más, porque yo quiero que se ejecute un bloque, siempre quiero que me incrementen uno. Pero bueno, puede pasar y lo pueden usar. A la izquierda está la forma de expresarlo en algoritmo. En la parte de gráfico es el diagrama de flujo. En Java, esta es la estructura con la que se pueden encontrar en lo que es sintaxis en Java. En este caso, podemos ver que yo estoy imprimiendo un mensaje que dice incremento, está armado un for, desde x igual a 0, es importante que digan de qué tipo de variable es ese x, por eso adelante está el int, la condición que se va a ejecutar mientras x sea menor que 10, y el incremento. Entonces ahí imprime un mensaje todas las veces que cumpla con esa condición. Ejemplo de ciclo Java con incremento del 0 al 9, que no va al fin. Y en lo que es decremento, de nuevo, establezco la condición x igual a 10, digo que se va a ejecutar ese for mientras x sea mayor que 0, y voy decrementando esa variable en 1. Y bueno, y en este caso imprimo el mensaje que el ciclo de Java se puede establecer con un decremento, y me muestra el valor de x, que va a ir desde 10 hasta 1. Cada fin de línea se termina con un punto y coma, y cada estructura de nuevo se abre, se inicia y se termina, o se abre y se cierra con una llave. Esa es la sintaxis en la cual pueden ver lo que es la estructura for. Lo último que vamos a ver hoy es lo que son los algoritmos o las estructuras de recursividad, que es un elemento muy importante en algunos problemas de computación, porque por definición, un algoritmo recursivo es aquel que va a usar parte de sí mismo para lo que es la resolución del problema. Creo que de todas las estructuras, esta es la más difícil de implementar, o la más difícil a la hora de elegir cuándo utilizar recursividad. Uno de los problemas más simples de poner como ejemplo es el factorial de un número. Por lo general, el factorial o estos problemas de algoritmos recursivos tienen una solución trivial, tienen una solución que conocemos. En este caso, si x es igual a 1 o x es igual a 0, yo retorno un 1, porque el resultado de la recursividad de un factorial, del resultado de un factorial de 0 o de 1 es 1. Ahora, si yo ingreso como variable y quiero calcular el factorial de 5, tengo que multiplicar 5 por 4, por 3, por 2, por 1, hasta que llego a 1. Obviamente no tiene que llegar a 0, esa es otra condición de evaluar cuando yo evalúo este tipo de resolución. Como yo quiero ir guardando ese resultado, el x por x menos 1, lo tengo que guardar para después volver a multiplicarlo por el número que sigue, por el x menos 1 del cálculo. Entonces yo puedo utilizar parte de mi algoritmo para ir resolviendo un problema. De nuevo, hay casos puntuales en los cuales utilizar recursividad y tiene sus ventajas
y desventajas como todo. Algunas de las ventajas es que algunos problemas son esencialmente recursivos. Entonces, la manera más simple de resolverlo es planteándolo con recursividad. Y hace que nuestro código sea muchísimo más pequeño. ¿Cuál es el gran problema? Que cuando yo ejecuto este tipo de código en una aplicación, se genera gran cantidad de consumo de memoria en el momento, porque yo cada vez que quiero, me va a ir, en este caso me va a ir creando una pila o una lista donde va a ir guardando todos los valores que yo voy necesitando usar. Entonces, si no tengo cuidado, y son cálculos muy grandes, me puede dejar automáticamente la máquina sin memoria, porque, bueno, es una de las desventajas que tengo, que yo tengo que elegir qué resolver con este tipo de estructura, porque a la hora de desarrollarlo y aplicarlo, va a tener sus limitaciones. Pero bueno, es un tipo de estructura que es muy útil, que se usa, sobre todo en lo que son los sistemas inteligentes de matemáticas y todas estas herramientas que van apareciendo. Bueno, por hoy vamos a terminar, vamos a llegar hasta acá. Con Francisco van a seguir viendo la parte práctica y nos veremos el martes que viene conmigo para trabajar sobre práctico de algoritmo de este tipo de estructuras que estuvimos viendo, selectivas, de decisión y eh, repetitivas, bueno, y la recursividad. Como siempre, cualquier duda, yo voy a estar respondiendo y revisando los correos de todos, y espero les haya gustado la clase, y espero de nuevo poder encontrarlos en la próxima clase. Que tengan una buena tarde y muchas gracias por estar ahí.